El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. El día de hoy nuevamente nos vamos a acercar a la palabra del Señor y nos vamos a gozar con ella. Gloria a Dios. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre la importancia, y más que la importancia, la necesidad del servicio en la casa del Señor. Como sabemos, amados hermanos, en la casa del Señor de alguno o de alguna manera, Dios, siempre hay alguien que está sirviendo. Pero debemos de saber que esa persona que está sirviendo, amados hermanos, no solo se ocupa de una cosa, sino a veces de muchas y necesita ayuda. No solo es importante que sirvamos, sino muchas veces es necesario que sirvamos a causa, gloria a Dios, de las muchas atribuciones que tienen ya los hermanos. Nosotros mismos debemos acercarnos y servir en la casa del Señor. Pero antes de empezar, amados hermanos, la lectura de la palabra del Señor, vamos a venir en oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, primeramente pidiéndole perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pues sabemos que le ofendemos de palabra, de obra y de hecho, porque somos pecadores y nuestras justicias, Padre eterno, son como trapos de inmundicia delante de su presencia, pero en su grande amor y en su grande misericordia, usted ha enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir en aquella cruenta cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, te rogamos tu favor y tu misericordia en nuestras vidas, sabiendo, Padre eterno, que con nada que nosotros hagamos o demos, podemos pagar ese grandísimo amor y misericordia que has mostrado en nuestras vidas. En tus manos, Padre eterno, depositamos nuestras vidas y también las vidas de aquellos que sirven en tu casa. Te rogamos por tus ministros, pastores, evangelistas, por aquellos diáconos, Padre eterno, aquellos hombres y mujeres que sirven en tu casa con alegría, con gozo, Padre eterno, para que la casa del Señor pueda crecer en salud conforme a tu voluntad. Padre eterno, bendice a tu pueblo, seas tú quien lo guarde, quien lo proteja, quien lo guíe y que derrame su Santo Espíritu en la vida de su iglesia. Padre eterno, te rogamos por tu iglesia, por tu pueblo que está, Señor Padre, gloria a Dios, esparcido por los cuatro cantones de la tierra. Que seas tú, primeramente, quien les conceda tu palabra, que les concedas en el nombre poderoso de Jesús ese derramamiento de su Santo Espíritu, como también, Padre eterno, esa ministración de esos dones espirituales para ministrar a tu iglesia. Padre eterno, te rogamos también por nuestros hermanos que están enfermos, que están atribulados, que están angustiados, que están en la prueba, en la necesidad, en la angustia. Que seas tú, Padre eterno, quien socorra sus vidas. Que seas tú, Padre eterno, quien primeramente, Padre eterno, les dé esa salida del problema, de la necesidad, de la angustia, y que los puedas sacar con mano fuerte, con brazo extendido, les puedas dar esa victoria. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Padre eterno, rogándote que seas tú quien hable a su pueblo en labios prestados, así como tú les has concedido a tus apóstoles y profetas llevar esa palabra de vida eterna, siendo inspirados por medio de tu Santo Espíritu. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, y vamos a dar comienzo en el libro de los Hechos, en su capítulo 6, versículo 1 al 4. Como bien sabemos, el servicio en la casa del Señor es una parte fundamental de la vida cristiana y de la iglesia.
Como tal, en Hechos capítulo 6, en su versículo 1 al 4, vemos cómo la iglesia primitiva aborda una necesidad práctica mediante la institución del diaconado. Como tal, establece un modelo para el servicio en la iglesia. ¿Pero por qué un modelo? Porque es el que nosotros debemos imitar en la casa del Señor. Y este pasaje nos ofrece profundas lecciones sobre la importancia del servicio y cómo éste fortalece la unidad, como también la efectividad en sus labores del cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gloria a Dios. Versículo 4 nos dice: Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, como tal, en Hechos capítulo 6, versículo 1, nos dice que en aquellos días, ¿verdad?, el número de los discípulos se multiplicó, ¿verdad? Amados hermanos, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque aparentemente sus viudas, la viuda de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Sabemos en aquel entonces que la distribución diaria la daban los apóstoles. Amados hermanos de Dios, de esto de algún modo u otro pudo haber molestado a los discípulos. Si era cierto o no, o era una murmuración como tal, porque sabemos que la murmuración no es buena, pues la iglesia estaba creciendo rápidamente y con este crecimiento vinieron nuevas necesidades y desafíos. De tal manera que muchos miraban de algún modo que algo no estaba bien. Las viudas griegas se sentían desatendidas, lo que provocó quejas dentro de la iglesia. Y como nosotros sabemos, es primordial, es esencial que la iglesia reconozca y atienda las necesidades que se dan, amados hermanos, dentro de la casa del Señor, específicamente esas necesidades prácticas de los miembros, para evitar división y mantener la unidad. ¿Por qué? Porque toda pelea empieza con murmuraciones. Toda pelea empieza primero con murmuraciones. Y esa pelea, amados hermanos, iba a haber una división en la casa del Señor. Y lo que se debía mantener era la unidad. Como tal, amados hermanos de Dios, pues había como tal que atender esa necesidad. Como nos dice la palabra del Señor, de Dios, que nosotros debemos atender a nuestros hermanos, a todos aquellos que tienen necesidad. Los que eran atendidos, las viudas que eran atendidos, amados hermanos de Dios, es porque había una necesidad en la casa del Señor, específicamente de las viudas. Santiago, en su capítulo 2, versículo 15 al 16, nos dice: y si un hermano, ¿verdad?, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, nos dice el apóstol, ¿de qué aprovecha? O sea, amados hermanos, nosotros tenemos que formar parte de la solución en la casa del Señor. Tenemos que servir en la casa del Señor. Así que nos dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, amén, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y principalmente o mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué estaba pasando en la casa del Señor? Había una necesidad, sí. ¿Había que ser atendida? Sí. ¿Los apóstoles la atendían? Sí. Pero también había la percepción que había una injusticia. Los apóstoles, claro, amados hermanos, como nos dice Hechos en su capítulo 6, en su versículo 2, amén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Está bien, hay que servir, hay necesidad y nosotros lo hacemos. Pero no es justo que, amados hermanos, el pueblo murmure cuando ellos están muy atareados con el servicio y están dejando algo muy importante de hacer: predicar la palabra del Señor para servir a las mesas. Entonces, los apóstoles entendieron que su principal tarea era la predicación de la palabra y la oración. No descansar y dormir, no. Era la predicación de la palabra y la oración. Cuando usted forma parte del servicio de la casa del Señor, amado hermano, y le toca el mensaje, supongamos, como usted podrá entender, amados hermanos, dar el mensaje necesita mucho estudio. Necesita, amados hermanos de Dios, empaparse del tema. Algo que los apóstoles, amados hermanos, estaban desatendiendo por servir a un pueblo que estaba creciendo en gran manera. Y nos dicen que al delegar estas responsabilidades de servicio a otras personas que estuvieran calificadas, ellos podían enfocarse en sus prioridades espirituales, sin descuidar claramente las necesidades prácticas de la casa del Señor, como servir a las mesas. O sea, servir a las mesas era importante. O sea, nadie va a decir lo contrario. Servir en la casa del Señor, aunque pareciera que fuera algo pequeño, era muy importante. Pero, amados hermanos, el mandamiento del Señor era bien claro: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y eso lo estaban descuidando. Entonces, gloria a Dios, pasa lo mismo que estaba pasando, amados hermanos, con Moisés. Estaba tratando de atender a aquel gran pueblo y estaba descuidando lo más importante. Éxodo en su capítulo 18, versículo 17 y 18 nos dice: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo, como es, amados hermanos, es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Enfaticemos eso. Solo los apóstoles no podrán hacerlo, amados hermanos. Solo ellos no. Necesitaban ayuda. Por eso, cuando hablamos de la importancia del servicio, quiero que te enfoques en el hermano, en la hermana, de Dios, diácono o diaconisa, de Dios, en el pastor, en el ministro, en el evangelista. Claro, amados hermanos, hay trabajo ahí. Definitivamente hay un esfuerzo importante. Pero cuando el Señor nos ha dado esos dones espirituales, es para que sirvamos en la casa del Señor. Como nos dice Primera de Corintios en su capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Claro, cada uno de mis hermanos tiene un don diferente. Y nos dice
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué, amados hermanos? Para provecho. No es por cualquier cosa, amados hermanos de Dios. Esto se tiene que aprovechar. ¿Y quién lo tiene que aprovechar, amados hermanos? El pueblo del Señor. Si yo tengo el don de la enseñanza, amados hermanos, ¿qué tengo que hacer? Enseñar, ¿verdad? Hacer estas cosas es muy importante, amados hermanos de Dios. Por eso nos dice versículo 11, pero todas estas cosas, hablando de cada uno de los ministerios, hablando de cada uno de los dones y de las operaciones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amados hermanos de Dios, es importante que nosotros, de Dios, participemos del servicio. Hechos en su capítulo 6, amados hermanos, versículo 3, nos habla de la necesidad de buscar hermanos y hermanas para el servicio. ¿Y qué les dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Claro, amados hermanos, este trabajo no podía ser a dedo. No podía ser porque tú me caes bien. No, amados hermanos. Este es un trabajo, gloria a Dios, que tiene requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amados hermanos de Dios, cosas muy importantes en la casa del Señor. Por eso, la elección de los diáconos para tareas de este servicio es crucial, es importante, amados hermanos. Los apóstoles pidieron a la comunidad que seleccionara a hombres con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y esto aseguraba que el servicio se realizara de manera eficaz, principalmente honrando a Dios. Como tal, Pablo le habla al pueblo del Señor en 1 Timoteo en su capítulo 3, versículo 8 al 10, y nos da esas directrices. Y nos dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y son irreprensibles. Gloria a Dios. Me gusta mucho cómo lo habla siempre la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia, como, amados hermanos, limpia. Deben ser evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Tito, en su capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque es necesario que el obispo, ¿cómo tiene que ser, amados hermanos? Irreprensible, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es importante que aquel que ejerce el servicio en la casa del Señor
amados hermanos de Dios, como nos dicen los apóstoles, sean de buen testimonio. ¿Y cuál es ese buen testimonio? Que no sean soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros y no codiciosos de ganancias deshonestas. Como Pablo les dicen, deben de ser honestos, amados hermanos de Dios, y que principalmente que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que no se dé el diaconado así nomás, no, que estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si estos son irreprensibles. Y volviendo a Hechos, amados hermanos de Dios, claro, cuando el diácono o la diaconisa cumple cada uno de estos parámetros o de estos requisitos, como nos habla la palabra del Señor, entonces veremos, amados hermanos, el impacto del servicio en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo del Señor crecerá. Que se verá, amados hermanos, la diferencia. Como tal nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Como tal, nos dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuál fue, amados hermanos de Dios, si ellos como tal cumplían con las expectativas y con los requisitos? Y como tal, y crecía la palabra del Señor, uno, porque los apóstoles estaban libres para predicar, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se vio el producto, amados hermanos, el impacto de este servicio en la comunidad? Claro que sí. La delegación, amados hermanos, de estas responsabilidades permitió a los apóstoles enfocarse en la oración y en la predicación, fortaleciendo así el ministerio en la casa del Señor. Además, el servicio realizado por los diáconos aseguró que las necesidades prácticas, o sea, la atención a las mesas del pueblo del Señor, fueran satisfechas, promoviendo, amados hermanos, que no hubiera más murmuraciones y divisiones en la casa del Señor, asegurando el crecimiento de la iglesia. Como tal, amados hermanos, nosotros como hijos del Señor, lo que debemos hacer, como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 42, es, amados hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más, amados hermanos? En las oraciones. Tenemos que ser partícipes para que la iglesia del Señor crezca. Así también nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, hermano? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, amados hermanos, el Señor no le da dones, ni ministerios, ni operaciones al pueblo del Señor porque sí. No, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. ¿Con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, Hechos en su capítulo 4, versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, nos enseña la importancia del servicio dentro de la iglesia.
que debemos reconocer y atender las necesidades. Claro, vaya usted a su iglesia, amados hermanos, hay muchas necesidades y hay que delegar responsabilidades a ver quién se va a ocupar de esas necesidades. Seleccionar personas calificadas y mantener nuestras prioridades espirituales, las cuales son esenciales para la iglesia del Señor, para que crezcamos en una fe saludable y unida. O sea, amados hermanos, si de repente la casa del Señor está sucia, amados hermanos, no es que el pastor, el ministro, los diáconos, amados hermanos, no estén haciendo nada. Reconozca esa necesidad y atienda esa necesidad. Vaya con el pastor, con el ministro, con el diácono, hermano, ¿será que le puedo ayudar y puedo barrer o trapear en aquel lugar? Es que los baños están sucios. Yo me puedo quejar y murmurar, pero en vez de eso, amados hermanos, puedo ayudar a satisfacer esa necesidad y a servir en la casa del Señor. Algo, amados hermanos, tan pequeño puede ser tan importante para las necesidades no mías, sino del pueblo del Señor. Por eso, amados hermanos, el servicio no solo satisface necesidades prácticas, sino que también fortalece la unidad y permite que el ministerio de la casa del Señor, el ministerio espiritual, crezca y florezca. Por eso Pablo, en este caso creo que fue Pedro, primera de Pedro en su capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué tiene que hacer, amados hermanos? Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿verdad? Se le ha dado el don de la predicación y de la enseñanza, pues hable conforme a las palabras de Dios. Si a alguno se le ha dado, amados hermanos, el don de sanidad, amados hermanos de Dios, de liberación, si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Como lo explica Romanos en su capítulo 12, versículo 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, sí, amados hermanos, hay muchos miembros en la casa del Señor, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sí, unos les ha dado, amados hermanos, la enseñanza, a otros el servicio, otros la administración, otros la oración, la sanidad. Así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? ¿Quedarnos callados? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿qué debe de hacer el hermano? ¿Quedarse sentado? No, en servir. O el que le ha dado, se le ha dado el de enseñar, ¿qué tiene que hacer? En la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia. ¿Cómo lo debe de hacer, amados hermanos? Con alegría. Así que, amados hermanos, esperamos primeramente el Señor que esta enseñanza nos inspire a servir con diligencia, con amor y sabiduría, reconociendo primeramente que cada acto de servicio en la casa del Señor fortalece a la iglesia y principalmente glorifica a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor, amados hermanos. Primeramente nos estaremos escuchando, gloria a Dios, en estos días. Amén.